Capítulo 1. A las 3 de la mañana. ¿Saben lo que no esperas encontrar a las 3 de la mañana? Un perro. Pequeño. Oscuro. Con la cara más arrugada del mundo. Sentado en la entrada de urgencias pediátricas. Sin collar. Sin correa. Sin nadie. Solo mirando la puerta automática. Como si esperara turno. Adrián Soto. 27 años. Enfermero de urgencias pediátricas. Hospital General de Guanajuato. Llevaba 26 horas de guardia encima. Había visto de todo esa noche. Niños con fiebre de 40. Fracturas de bicicleta. Un niño de 5 que llegó llorando y se fue dormido. Pero un perro solo a las 3 de la mañana. Eso era nuevo. Salió. El aire de Guanajuato en noviembre. Frío. Con ese olor a piedra mojada que solo tiene esta ciudad. Se agachó frente al perro. El perro lo miró. No movió la cola todavía. Solo lo evaluó. Como hacen los que aprendieron a no confiar rápido. ¿De dónde vienes?, dijo Adrián. El perro no contestó. Pero tampoco se fue. Adrián le extendió la mano. Despacio. Sin apuro. Como hacía con los niños nuevos. Que no saben si el enfermero es amigo o amenaza. El perro olió la mano. La consideró. Y luego, movió la cola. Una vez. Tímida. Como diciendo, de acuerdo, por ahora. ¿Saben qué hizo Adrián? Lo metió a urgencias. No porque fuera protocolo. Porque eran las 3 de la mañana. Porque hacía frío. Y porque el perro lo había mirado con esa cara. Y Adrián llevaba 6 años viendo esa cara. Sabía reconocer cuando algo necesitaba que alguien se quedara. ¿Saben cuántos turnos nocturnos lleva Adrián en ese hospital? Más de 300. En 300 turnos nocturnos aprendes a leer las llegadas. Quien llega en pánico. Quien llega resignado. Quien llega solo. Este perro llegó solo. Sin prisa. Sin pánico. Solo con una paciencia que daba ganas de cumplirla. Lo puso en la salita de descanso. Con una cobija vieja. Con agua en un tazón. Con un pedazo de su torta de turno. El perro comió todo. Despacio. Con dignidad. Sin el apuro de los animales con hambre de días. Este tenía hambre de horas. No de abandono. Se enroscó. Durmió. Como si hubiera estado esperando permiso para hacerlo. Adrián lo miró un momento. Regresó a su turno. A las 7 de la mañana. Cuando el sol entró por las ventanas coloniales. El perro seguía ahí. Esperando. ¿Saben qué pensó Adrián en ese momento? Que alguien iba a venir a buscarlo. Que tenía que venir. Un perro así, no se pierde solo. Un perro así tiene historia. Lo que no sabía era que esa historia también era la suya. Capítulo 2. El dueño. ¿Saben cuánto tardó el dueño en aparecer? 4 horas. 4 horas de Adrián llevando al perro de un lado a otro. En el bolsillo del mandil cuando podía. En la salita cuando no podía. Poniéndole nombres mentalmente que no eran el suyo. Porque el perro tenía cara de tener nombre. Era demasiado específico para no tener uno. A las 11 de la mañana, la recepción llamó. Adrián, hay alguien preguntando por un perro. ¿Cómo es el perro? Pequeño. Oscuro. Cara de papa arrugada. Es cara de frijol, no de papa, dijo Adrián. Dile que suba. Omar Villanueva llegó al área de enfermería. 33 años. Con ropa de alguien que salió deprisa. Con los ojos de alguien que no durmió. Y con una expresión que mezclaba alivio y urgencia. Lo vio a él primero. Luego vio al perro en los brazos de Adrián. Y algo en su cara cambió. Algo que Adrián notó. Pero no supo todavía qué era. Frijol, dijo Omar, en voz baja. El perro giró la cabeza. Lo reconoció de inmediato. Esta vez la cola no fue tímida. Fue como hélice. Completa. Sin reservas. Omar lo tomó. Lo sostuvo contra el pecho. Y no dijo nada por un momento. Solo lo sostuvo. ¿Saben lo que Adrián notó en ese momento? Que Omar cerró los ojos. Un segundo. Solo uno. Como alguien que cuando cierra los ojos, ve algo que no está en ese cuarto. Alguien que no estaba. Y Adrián leyó ese silencio. Como leía a los de las familias en urgencias. Entendió sin que le explicaran. Adrián observó. Sin interrumpir. Porque había momentos que no se interrumpían. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Omar al fin. Desde las 3 de la mañana, respondió Adrián. ¿Le diste de comer? Un pedazo de mi torta. ¿Cuál? De pierna. Le gusta la pierna, señaló Omar. No puede comer jamón. Lo sé. Lo intenté primero y lo rechazó. Omar lo miró. Realmente lo miró. Por primera vez desde que entró. Gracias,
dijo. No hay problema. Silencio. Omar seguía mirándolo. ¿Cómo te llamas? Adrián. Omar. Pausa. Ese es mi perro, añadió. Ya veo. ¿Y tú eres el que lo cuidó toda la noche? Sí. Otra pausa. Más larga. ¿Solo eso? Preguntó Adrián, porque el silencio pedía algo. Omar lo miró un segundo más. Por ahora, dijo. ¿Saben qué hizo Adrián con esa respuesta? La guardó. No dijo nada, pero la guardó. Como se guardan las cosas que no sabes todavía qué son, pero que sabes que después van a importar. Capítulo 3. Frijol. ¿Quieren saber quién era Frijol de verdad? No solo un perro. Nunca solo un perro. Omar se quedó en el pasillo del hospital más tiempo del necesario, con Frijol en brazos. Y Adrián, que terminaba turno, con la mochila en el hombro. ¿Cómo se escapó? Preguntó Adrián. Lo dejé en el carro. Pausa. Bajé la ventanilla 2 centímetros. Con perros pequeños eso es suficiente. Tiene 8 meses. Todavía aprende. ¿Cuándo lo adoptaste? Pausa. Hace 8 meses, dijo Omar. ¿Cuándo nació? Adrián esperó, porque había algo más en esa respuesta. Era el perro de mi madre, añadió Omar. La perra tuvo cría en diciembre. Pausa. Solo uno sobrevivió. ¿Y tu madre? Omar miró a Frijol. Tampoco, dijo. Silencio. No el silencio incómodo que necesita llenarse. El otro. El que significa que entendiste. Lo siento, dijo Adrián. 8 meses también, dijo Omar. La misma semana que él nació. ¿Saben qué no hizo Adrián? No dijo, qué difícil. No dijo, ya pasará. No dijo ninguna de las frases que la gente dice. Solo dijo, por eso te ves así. ¿Cómo me veo? Como alguien que durmió mal los últimos 8 meses. Omar casi sonrió. Casi. Sí, dijo. Más o menos. ¿Vives solo con él? Sí. ¿Y antes? Antes también. Adrián asintió. No preguntó más. Había una diferencia entre no tener pareja y haber decidido no tenerla. Omar tenía la segunda. Se notaba en cómo respondía. Completo pero cerrado. Honesto pero con límite. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Omar. Adelante. ¿Por qué lo metiste? ¿Al perro? Sí. No era tu responsabilidad. Adrián lo pensó. Porque eran las 3 de la mañana, dijo. Y hacía frío. Pausa. Y me miró como me miran los niños cuando no saben si el lugar es seguro. ¿Y tú qué haces cuando te miran así? Les digo que sí, dijo Adrián. ¿Saben qué hizo Omar con eso? Se quedó callado un momento. Y luego dijo, ¿puedo traerlo a verte mañana? ¿Al perro o a ti? Al perro. Pausa, que tú puedes negarte. ¿Y él no puede? Frijol ya decidió que eres su persona. ¿Cuándo decidió eso? ¿Cuándo movió la cola? Dijo Omar. Frijol no mueve la cola con cualquiera. Adrián miró al perro. Frijol seguía mirándolos desde su cobija, con esa cara de perro que sabe todo. ¿Y a ti? Preguntó Adrián. ¿A mí qué? ¿Cuándo mueves la cola tú? Omar lo miró. No contestó de inmediato. Eso todavía no lo sé, dijo al fin. ¿Cuándo lo sabes? ¿Cuándo pasa? Dijo Omar. ¿Saben qué pensó Adrián? Que esa era una respuesta honesta. Que las respuestas honestas eran las únicas que valían. Y que ese hombre llevaba 10 minutos fuera del hospital. Y ya había dado 2. Capítulo 4. El enfermero. ¿Quieren saber quién es Adrián Soto? No el enfermero. El hombre. 27 años. Nacido en Silao. Criado en Guanajuato porque su mamá quería escuelas buenas. Estudió enfermería desde que supo lo que quería. Estar en los lugares difíciles. No para resolverlos. Para que nadie estuviera solo en ellos. Esa fue su razón exacta. Se la dijo a la directora cuando entró al hospital. Ella lo contrató ese mismo día. ¿Saben qué tiene de especial urgencias pediátricas? Que los pacientes no siempre dicen dónde duele. Un niño de 4 años no dice, abdomen inferior derecho. Dice, aquí. Y señala cualquier parte. Así que aprendes a leer otras cosas. La postura. La respiración. El tono del llanto. Adrián llevaba 6 años aprendiendo eso. Y sin querer, lo aplicaba a todo. A los pacientes. A los familiares. A un perro arrugado a las 3 de la mañana. A un arquitecto con cara de no dormir en 8 meses. Adrián vivía en un departamento en el Callejón de los Pozos. A 10 minutos del hospital caminando. Por una calle que subía y bajaba como todas en Guanajuato. Con una ventana que daba a otra ventana. Con una planta de sábila que era lo único vivo en casa.
No porque no quisiera más, sino porque sus horarios no eran para mascotas. Para plantas de sábila sí. Para lo demás, no. Oh. Llevaba 2 años sin relación formal. No porque hubiera algo doloroso, sino porque nadie había valido más que la energía que costaba. Hasta ahora, todavía no sabía si Omar valía. Pero Frijol sí. Frijol definitivamente sí. ¿Saben qué pensó esa tarde? Mientras se duchaba, mientras comía los frijoles que le quedaban del lunes. Pensó, ese perro necesitaba que alguien se quedara. Y alguien se quedó. Eso era suficiente. No necesitaba que fuera parte de algo más grande. Aunque su teléfono vibró con un número desconocido. Soy Omar, el de Frijol. Mañana al mediodía en el Mercado Hidalgo. Adrián lo leyó. Esperó 10 minutos. Y respondió. ¿Viene Frijol? Por supuesto. Entonces sí. ¿Saben cuándo Adrián se dio cuenta de lo que estaba pasando? No fue cuando Omar se quedó 4 horas un sábado. No fue cuando Frijol empezó a ir solo a su cobija. Fue un martes, cuando Adrián llegó de turno. Y lo primero que pensó fue, ¿sí estará Frijol hoy? Y lo segundo, ¿sí estará Omar? En ese orden, con la misma esperanza. Eso ya decía todo. Oh. Capítulo 5. Los callejones de Guanajuato. ¿Saben lo que pasa cuando das una cita en el Mercado Hidalgo? Que el olor te recibe antes que la persona. Enchiladas, pan dulce, fruta recién cortada, y Frijol, que llegó trotando como si el mercado fuera suyo, con su correa de cuero marrón, con Omar al otro extremo. Se sentaron en la barra de jugos del segundo nivel, con la cúpula del mercado encima, con el verde y amarillo de las frutas abajo, y con Frijol entre los dos, mirando alternadamente a uno y al otro, como si tomara notas. ¿Cuánto tiempo llevas de enfermero? Preguntó Omar. 6 años, respondió Adrián. ¿Siempre en urgencias? Siempre en pediátricas. ¿Por qué pediátricas? Porque nadie escoge estar ahí, dijo Adrián. Ningún niño se enferma de voluntad. Pausa. Prefiero estar donde no eligieron necesitar ayuda. Omar lo escuchó con esa atención que Adrián ya estaba notando. ¿Y tú elegiste estar aquí? Preguntó Omar. ¿En Guanajuato? Aquí. Pausa. Con nosotros. Adrián miró a Frijol. Frijol me convenció. ¿Y yo? Tú todavía estás en prueba. Omar casi sonrió. Esta vez un poco más. ¿Cuánto dura la prueba? Depende de que tan bien se porten. Frijol movió la cola. Él ya pasó, observó Omar. Él pasó la primera noche. Pausa. Tú llevas 20 minutos. ¿Saben lo que descubrieron esa tarde? Que los dos conocían Guanajuato de formas distintas. Adrián la conocía a pie. Por los callejones angostos. Por los escalones irregulares. Por los colores de las casas. Omar la conocía desde arriba. Desde los planos. Desde la historia de los edificios. Desde lo que había debajo de lo visible. ¿Cuál es el callejón que más te gusta? Preguntó Adrián. El del estudiante, dijo Omar. El del beso es para turistas. El del estudiante tiene historia real. ¿Cuál historia? Los estudiantes lo usaban para evitar a los maestros. Pausa. Todavía funciona. ¿Todavía lo usas tú? A veces evito a clientes difíciles por ahí. Adrián se rió. No una risa educada. Una real. Y Omar lo notó. Y le gustó notarlo. Caminaron 3 horas por la ciudad. Con Frijol trotando adelante. Sin destino específico. Solo la ciudad bajo los pies. Y la conversación que no necesitaba terminar. A las 6 de la tarde, frente a la Alhóndiga, Omar dijo. La semana que viene no voy a tener tiempo para traer a Frijol al mediodía. ¿Y? ¿Podrías verlo tú? Preguntó Omar. Solo un par de días. Adrián lo miró. ¿Estás dejando a tu perro conmigo después de conocerme 2 días? Frijol te eligió, dijo Omar. Yo solo confirmo. ¿Y si lo pierdo? No lo vas a perder. ¿Cómo sabes? Porque tú eres el tipo de persona que no deja cosas a las 3 de la mañana. ¿Saben qué respondió Adrián? Tráelo el martes. Capítulo 6. Lo que construyó solo. ¿Quieren saber qué conversación tuvieron un jueves en la noche? La de las cosas que se guardan. Adrián había terminado turno a las 8. Omar pasó a recoger a Frijol. Se quedaron en el departamento del Callejón de los Pozos. Con atole de guayaba que Adrián hizo. Con las ventanas cerradas por el frío. Con Frijol dormido en los pies de Adrián. ¿Por qué no tienes más cosas en el departamento? Preguntó Omar. Adrián miró el cuarto. Cama. Librero. Una silla. La planta de sábila. Porque me basta, dijo. O porque no quieres apegarte. ¿Por qué preguntas eso?
Porque llevas 2 días con mi perro, contestó Omar, y no le has puesto ni una foto en el refri. ¿Esperabas fotos? La mayoría que cuidan a Frijol le compran un juguete. Le compré un juguete. ¿Dónde está? Adrián señaló debajo de la cama. Omar se agachó. Vio el juguete. Un hueso de goma azul. Nuevo. ¿Por qué está bajo la cama? Porque lo puso ahí. A los 5 minutos. Omar miró a Frijol. Guarda las cosas que le gustan, explicó. Las esconde para que nadie se las quite. Silencio. ¿Tú también haces eso? Preguntó Adrián. ¿Guardar cosas? Esconder lo que te gusta. Omar tomó su atole. Lo consideró. Sí, dijo al fin. ¿Desde cuándo? Desde hace un año. Pausa. Antes también, pero no lo sabía. ¿Qué pasó hace un año? Omar tardó. Mi mamá murió, dijo. Y mi pareja se fue. Pausa. No en ese orden de importancia, pero sí en ese de tiempo. ¿Se fue por eso? Creyó que la tristeza que yo tenía no dejaba espacio para él. ¿Y tenía razón? No sé, dijo Omar. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Saben qué hizo Adrián? No intentó resolverlo. Solo preguntó. ¿Y ahora tienes espacio? Omar lo miró. Estoy aprendiendo a hacer espacio. ¿Desde cuándo? Desde el martes que traje a Frijol. Adrián no dijo nada. Pero Frijol salió de debajo de la cama. Tomó el hueso azul. Y se lo puso en los pies a Adrián. Como una ofrenda. Como diciendo. Esta cosa que guardé. Te la doy a ti. ¿Saben lo que eso significó para Adrián? Que algunos gestos no necesitan traducción. ¿Saben cuánto tiempo se quedaron en silencio después de eso? 20 minutos. Con Frijol dormido. Con el atole ya frío. Con el sonido de los callejones afuera. Pasos. Voces lejanas. Una moto pasando. Y ese silencio entre ellos. Que no pedía ser llenado. Que era suficiente tal como estaba. ¿Saben cuándo fue la primera vez que Omar no quiso irse? Esa noche. Pero se fue de todas formas. A las 11. Con Frijol en brazos. Y con algo que había dejado ahí sin darse cuenta. Algo que no se lleva cuando te vas. Solo cuando vuelves. Capítulo 7. La noche en el callejón. ¿Saben cuándo pasó? 3 semanas después de la noche del hospital. Un viernes. Con el frío de Guanajuato en diciembre. Con las luces de colores de los callejones encendidas. Con el olor a elotes asados de la esquina. Habían ido al Teatro Juárez. Una obra pequeña. Sin nombre famoso. Omar la recomendó. Adrián no protestó. Frijol se quedó en el departamento. Con su hueso azul. Con la radio encendida. Porque le gustaba la voz humana de fondo cuando dormía. La obra duró 90 minutos. Caminaron de regreso por el callejón del Estudiante. Con las piedras viejas bajo los pies. Con las paredes tan cerca que podían tocarlas sin esfuerzo. Con el silencio que solo existe en los callejones angostos. Omar preguntó. ¿La disfrutaste? Sí, dijo Adrián. La parte del segundo acto. ¿Cuál parte? Cuando el personaje deja de explicar lo que siente. Pausa. Y simplemente lo hace. Omar lo miró. ¿Estás hablando de la obra? ¿De qué más podría estar hablando? Pausa. Las luces del callejón encima de los dos. La piedra fría de las paredes. El aliento visible en el frío de diciembre. Adrián, dijo Omar. ¿Qué? Llevo 3 semanas trayendo a Frijol de pretexto. Lo sé. Y Frijol es buen pretexto. Pausa. Pero ya no lo necesitas. Omar se detuvo. Adrián también. El callejón angosto entre los dos. ¿Qué necesito? Preguntó Omar, en voz baja. Solo preguntar, dijo Adrián. Pausa. ¿Puedo quedarme esta noche? Adrián lo miró. No con duda. Con esa calma. De quien ya tomó la decisión antes de que le preguntaran. Sí, dijo. Oh. ¿Quieren saber cómo fue esa noche? Fue exactamente lo que 2 personas quieren. Cuando llevan semanas aprendiendo el ritmo del otro. Cuando ya saben cómo piensa el otro. Cuando saben que el otro también eligió. Entraron al departamento del Callejón de los Pozos. Frijol los recibió con el hueso en la boca. Orgulloso. Como diciendo, yo guardé esto para la ocasión. Los dos se rieron. Y esa risa fue el comienzo. Esa noche Adrián descubrió que Omar no ponía paredes con el cuerpo. Solo con las palabras. Con el cuerpo era completamente honesto. Y eso, para Adrián que leía a todo. Lo que las personas no decían. Era algo que no esperaba encontrar. Cuando todo terminó y el silencio era del tipo que no pesa. Omar dijo, en voz muy baja, con la vista en el techo. No había estado así de presente en mucho tiempo.
¿Cómo se siente? Raro, admitió. Pero bien. Los dos a la vez. Sí, eso es lo que se supone que debe sentirse, dijo Adrián. Omar giró la cabeza. Lo miró. ¿Cómo sabes? Porque cuando algo está mal se siente solo de una forma. ¿Y esto? Esto se siente de las dos. Frijol saltó a la cama. Se enroscó entre los dos. Como siempre. Como si siempre hubiera sido así. Capítulo 8. El amanecer. ¿Saben cómo amanece Guanajuato? Con campanas. Las de la basílica primero. Luego las de la compañía. Luego todas juntas. Como si la ciudad se recordara a sí misma cada mañana. Adrián las conocía de memoria. Pero esa mañana las escuchó diferente. Porque Omar no se había ido. Estaba de pie en la ventana. Con una taza de café que había encontrado solo. Con la vista en los tejados de colores. Adrián lo observó desde la cama. Sin decir nada. Porque había algo en la forma en que Omar miraba la ciudad. Que no quería interrumpir. Buenos días, dijo Adrián al fin. Buenos días. Pausa. ¿Siempre amanece así? Con campanas. Siempre. ¿No las habías escuchado antes? Las escuchaba. Pausa. Pero desde dentro de un edificio suena diferente. ¿Diferente cómo? Más cerca. Pausa. Como si fueran para ti. Adrián se levantó. Frijol protestó brevemente. Luego volvió a dormirse. ¿Te quedas a desayunar? Preguntó Adrián. Si hay para dos. Siempre hay para dos. ¿Por qué siempre? Porque nunca sé quién va a aparecer a las 11 de la mañana. Omar lo miró. ¿Llega mucha gente? Antes no, dijo Adrián. Ahora no sé todavía. ¿Quieres que llegue? Preguntó Omar. Adrián fue a la cocina. Sacó los huevos, la salsa, el pan. Y desde ahí dijo, trae a Frijol si quieres. ¿Eso es un sí? Eso es que el desayuno está listo en 15 minutos. Omar casi sonrió. Esta vez completo. Sin él, casi. ¿Saben qué fue lo más importante de esa mañana? No el desayuno, no las campanas, sino que Omar se quedó 4 horas. Sin pretexto. Sin el perro. Solo porque quiso. ¿Saben qué hicieron en esas 4 horas? Hablaron. No de cosas importantes. De las que no tienen importancia y por eso importan. De qué le gustaba de Guanajuato cuando llegó. De por qué Adrián nunca había subido al mirador. De cuál era la mejor torta del mercado Hidalgo. De si Frijol soñaba o solo hacía ruido al dormir. De qué callejón de Guanajuato les gustaba más caminar de noche. Omar dijo, el del estudiante. Adrián dijo, el de los pozos porque lo conozco de memoria. 4 horas de nada importante. ¿Qué fue lo más importante? Sin pretexto. Sin el perro. Solo porque quiso. Y eso, para alguien sin quedarse en ningún lugar. 1 año entero. Era el primer paso de algo diferente. ¿Saben qué pensó Adrián cuando por fin se fue? Que el departamento del callejón de los pozos olía diferente. Con alguien adentro. Y que le gustaba ese olor. Capítulo 9. La prueba. ¿Saben cuándo lo supo Adrián? Un miércoles. 4 semanas después de callejón. En el baño de su departamento. Con Frijol sentado en la puerta del baño. Mirándolo con esa cara de perro que sabe todo. La prueba era pequeña. Blanca. Con 2 líneas. Adrián la miró. La giró. La miró de nuevo. Las 2 líneas seguían ahí. Frijol movió la cola. Una vez. Para, le dijo Adrián. Frijol movió la cola de nuevo. Adrián se sentó en el borde de la tina. Respiró. Pensó en lo que sabía. Lo que sabía era esto. Tenía trabajo. Tenía departamento. Tenía una planta de sábila que sobrevivía, sin él 2 días. Tenía a Frijol que venía a veces. Y tenía a Omar que también venía. Y ahora tenía esto. ¿Saben qué fue lo primero que pensó? No en el miedo. En la logística. ¿Por qué la logística primero? Porque Adrián era enfermero. Enfermero de urgencias pediátricas. Donde lo primero siempre es, ¿cuál es el siguiente paso concreto? No, ¿cómo me siento? No, ¿qué significa esto? ¿Qué hago primero? Ese cerebro lo había construido 6 años de turno. Y ese cerebro era el suyo. Y en ese momento le servía. Porque lo mantenía funcionando. Mientras otra parte procesaba lo que los pasos no podían. Esa parte más lenta. La que no hace listas. La que solo siente. Que decía, hay alguien más. Ya estamos siendo 3. ¿Cuándo le diría al hospital? ¿Cuándo cambiar el turno nocturno? ¿Podía seguir en urgencias los primeros meses? Esas fueron las primeras preguntas. Las de alguien que resuelve antes de sentir. Luego vino lo segundo.
Lo segundo era Omar. ¿Qué iba a decir Omar? El hombre que había decidido que el apego era pérdida. El que llevaba un año detrás de paredes. Que hacía apenas 4 semanas había empezado a quitarlas. Adrián lo pensó. No con miedo. Con honestidad. Porque era enfermero de pediátricas. Sabía la diferencia entre un niño con miedo y un niño que necesitaba la verdad. Lo iba a decir. Claro. Directo. Sin rodeos. Porque este bebé era de los dos. Y Omar merecía saberlo. Aunque le costara. Frijol se subió a sus rodillas. Pequeño. Arrugado. Tibio. Adrián lo sostuvo. Y dijo en voz baja. Bueno, Frijol. Pausa. Ya somos más. ¿Saben qué hizo Frijol? Lamió su mano. Como diciendo. De acuerdo. Yo ya lo sabía. Capítulo 10. Lo que Omar eligió. ¿Saben cuándo se lo dijo Adrián a Omar? 3 días después. No porque esperara el momento perfecto, sino porque en 3 días procesó lo que necesitaba. Y cuando ya lo tenía claro, buscó a Omar. Fue a su estudio de arquitectura, en la calle Pocitos, con ventanas altas, con planos en todas las mesas, con el olor a papel y café negro. Omar levantó la vista cuando entró, y supo, antes de que Adrián dijera una palabra, lo supo por la forma en que entró. Tranquilo, sin urgencia, pero con peso. Siéntate, dijo Omar. Prefiero estar de pie. Adrián. Omar, estoy embarazado. Silencio. No el silencio tranquilo de otras veces. Este tenía temperatura. Omar soltó el lápiz. Se recostó en la silla. Miró al techo. Y no dijo nada por 40 segundos. Adrián los contó. En urgencias hay momentos que se cuentan. Para saber si el silencio está procesando o está huyendo. A los 40 segundos, Omar dijo. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cuánto tiempo? 7 semanas. Pausa. Más o menos. Omar se levantó. Caminó a la ventana. Miró los callejones abajo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó, en voz baja. Tenerlo, dijo Adrián, sin dudar. ¿Solo? Si es necesario. Sí. ¿Qué significa, si es necesario? Que no te pido que cambies nada. Pausa. No te pido que decidas hoy. Pausa. Solo quería que lo supieras. Porque es tuyo también. Silencio largo. Omar seguía mirando por la ventana. Mi madre quería nietos, dijo de pronto. Adrián no dijo nada. Me lo dijo el último año. Pausa. Yo le dije que había tiempo. Pausa. Y luego no hubo tiempo. ¿Saben lo que pensó Omar en ese momento? No lo dijo todo en voz alta. Pero pensó. Que había pasado un año huyendo de todo lo que pudiera perderse. Que había construido paredes para no volver a sentir ese año. Que había decidido que era más fácil no apegarse. Y que ahora tenía enfrente a ese hombre. El que había encontrado a su perro. Que le había dado agua y torta de pierna. Que había dormido con el perro en los pies. Que le había dicho la verdad 3 días después de saberla. Sin manipular. Sin amenazar. Sin usar el bebé como herramienta. Solo la verdad. Me da miedo, dijo Omar al fin. ¿Qué parte? Querer algo y perderlo. Eso le da miedo a todos. A mí más que a la mayoría. Pausa. Lo he vivido seguido. Omar. ¿Qué? El miedo no es razón para no entrar. Entonces, ¿cuál es la razón para entrar? Adrián lo miró. ¿Qué quieres estar? ¿Y si salgo mal de esto? ¿De qué? De estar bien cuando todo está bien. Pausa. No sé si sé hacer eso. Adrián caminó hacia él. Se paró a su lado. Los dos mirando los callejones. Omar. ¿Qué? Llevas 8 meses cuidando a Frijol. Frijol es un perro. Frijol es lo que amaba tu madre. Pausa. Y lo cuidaste bien. Silencio largo. No es lo mismo. No, admitió Adrián. Pero dice algo de quién eres. ¿Saben cuánto más tardó Omar? 2 minutos. En los que solo miró los callejones. Y luego se volteó. Y dijo, necesito tiempo para hacerlo bien. ¿Cuánto? 1 semana. ¿Estarás bien esa semana? Llevo 6 años manejando urgencias solo. Pausa. 1 semana puedo. Omar asintió. Y Adrián se fue. Sin esperar más. Sin presionar. Con la certeza de haberlo dicho todo. Lo que tenía que decir. Y que lo demás era decisión de Omar. Capítulo 11. Sin miedo. ¿Saben cuánto tardó Omar? No 1 semana. 3 días. Igual que la primera vez. Apareció en el callejón de los pozos. A las 7 de la tarde. Con Frijol. Sin aviso. Adrián abrió la puerta. Los miró a los dos. ¿Qué hace Frijol aquí? Quería verte, dijo Omar.
¿Tú le preguntaste? No hizo falta. Pausa. Él también tomó la decisión. Adrián se hizo a un lado. Los dos entraron. Frijol fue directo a su cobija. A su hueso azul. A su lugar. Como siempre. Omar se quedó de pie en el centro del departamento. Con las manos en los bolsillos. Con cara de alguien que preparó algo. ¿Puedo hablar? Preguntó. Es tu turno, dijo Adrián. Pasé 3 días pensando, comenzó Omar. En todo lo que podía salir mal. Pausa. Y en todo lo que podría salir bien. Y lo que podría salir bien pesa más. Pausa. Pero no por eso. ¿Por qué entonces? Porque tú, dijo Omar, en 5 semanas, nunca me pediste que fuera algo que no podía ser. Pausa. Nunca usaste el miedo en mi contra. Pausa. Y cuando tuviste que decirme algo difícil, lo dijiste de frente. Es lo mínimo. No lo es, dijo Omar. Lo mínimo es más raro de lo que crees. Adrián lo escuchó. Y preguntó. Y quiero estar. Pausa. No porque sea lo correcto. Pausa. Sino porque te elegí desde el martes que Frijol movió la cola. Eso fue antes del bebé. Lo sé. ¿Y el bebé no cambia eso? El bebé cambia todo. Pausa. Pero no en el sentido de hacerme salir. Pausa. En el sentido de que ahora hay más razones para quedarme. Silencio. Adrián lo miró. Omar, voy a decirte algo. Dime. No soy parte de lo que perdiste. Pausa. Soy parte de lo que todavía tienes. Omar no respondió por un momento. Luego. Lo sé. ¿Lo sabes o lo estás aprendiendo? Las dos cosas. Bien, dijo Adrián. Eso me parece honesto. ¿Qué necesitas de mí? Adrián lo pensó. Presencia, dijo. No dinero. No cambiar tu vida de golpe. Pausa. Solo estar cuando digas que vas a estar. Eso puedo hacerlo. Eso es lo primero. Pausa. Lo demás lo construimos. Como una casa. Como una casa, confirmó Adrián. ¿Con planos? Con los que necesitemos. Omar se sentó en la silla. Frijol fue a sus pies. Se enroscó. Como siempre hacía con las personas que había decidido que eran suyas. ¿Puedo quedarme hoy? Preguntó Omar. ¿Tienes hambre? Sí. Entonces ayúdame con la cena. No sé cocinar. Nadie nace sabiendo, dijo Adrián. Eso también se aprende. ¿Saben qué hicieron esa noche? Cocinaron. Mal al principio. Mejor después. Con Frijol mirándolos desde su cobija. Con las campanas de la basílica a las 9. Con el atole de guayaba de siempre. Y con una conversación que duró hasta la medianoche. No sobre el bebé. No sobre el futuro todavía. Sobre todo lo demás. Sobre la arquitectura y la enfermería. Sobre los callejones y los hospitales. Sobre las madres que se van demasiado pronto. Sobre los perros que llevan nombre de legumbre. Sobre lo que significa quedarse en una ciudad. Y sobre lo que significa quedarse con una persona. Capítulo 12. Guanajuato desde arriba. ¿Saben lo que no había hecho Adrián? En 6 años de vivir en Guanajuato. Subir a Mirador de la Bufa. El que está hasta arriba. El que muestra la ciudad completa desde los cerros. No porque no quisiera, sino porque siempre había algo más urgente. Un turno. Un paciente. Un trámite. Siempre algo. Omar lo llevó un domingo de enero. Con 4 meses de embarazo ya visibles. Con el frío de enero en la sierra. Con Frijol con su chamarra de invierno. Que era un suéter de bebé que Adrián adaptó. Y que Omar fotografió con el teléfono durante 15 minutos. Ya basta, dijo Adrián. Es para mi mamá, dijo Omar. Adrián se detuvo. ¿Cómo? Le tomo fotos a Frijol cuando hace algo especial. Pausa, las pongo en el álbum que hice de ella. Pausa, para contarle cómo está. Adrián no dijo nada, porque no había nada que mejorar en eso. Subieron. Despacio. Porque Adrián ya no podía subir rápido. Y porque Omar nunca tenía prisa cuando estaba con él. Llegaron al mirador. La ciudad abajo. Los colores de las casas desde arriba. El verde y el rosa y el amarillo y el azul. Los callejones como líneas que no llevan a ningún lugar recto. Los campanarios. El Teatro Juárez. El Mercado Hidalgo. El hospital donde Frijol apareció aquella noche. El callejón de los pozos donde vivía Adrián. Todo junto. Todo visible. ¿La ves diferente desde aquí? Preguntó Omar. Sí, dijo Adrián. Siempre la conocí a pie. Nunca completa. ¿Cómo se siente? ¿Cómo entender algo que ya conocías? Omar asintió. Yo trabajo con planos, dijo. Siempre veo las ciudades desde arriba primero. Pausa. Y luego me cuesta entenderlas a pie.
¿Te costó entender esta? Al principio sí. Pausa. Ahora ya la entiendo de las dos formas. ¿Desde cuándo? Desde que empecé a caminarla contigo. Silencio. Con el viento de enero. Con Frijol sentado entre los dos. Con la ciudad entera abajo. Omar, dijo Adrián. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Omar lo miró. Todavía no sabemos el género. Lo sé. ¿Cómo se llama para ti? Omar pensó. Miró la ciudad. Miró a Frijol. Y dijo. Valentín. Por mi madre. Pausa. Ella se llamaba Valentina. Adrián lo pensó. Valentín Soto Villanueva, dijo en voz baja. O Villanueva Soto. Los dos apellidos. Los dos siempre, dijo Omar. Adrián asintió. Y por primera vez desde que encontró la prueba. Lo sintió real. No solo como dato. Como persona. Como alguien que ya tenía nombre. Y ciudad. Y dos padres que lo miraban. Desde el mirador más alto de Guanajuato. Esa noche, ya en el departamento. Con Frijol dormido. Con Omar revisando planos. Adrián dijo. Oye. ¿Qué? Respondió Omar sin levantar la vista. Gracias. ¿Por qué? Por el nombre. Omar levantó la vista. Es de mi madre. Lo sé. Pausa. Por eso. Y Omar volvió a sus planos. Y Adrián volvió a su libro. Y Guanajuato siguió afuera. Con sus campanas y sus callejones y sus colores. Como siempre. Como si todo lo que había pasado en 3 meses fuera exactamente lo que tenía que pasar. Epílogo. Los tres y Frijol. ¿Saben cómo termina esto? Con Guanajuato. ¿Cómo empezó? Con campanas a las 7 de la mañana. Con el olor a piedra húmeda. Y con un bebé que llegó en mayo. Valentín Soto Villanueva. 4 kilos. Con los ojos de Adrián. Y con las manos de Omar. Que son las manos que diseñan cosas. Que hacen que algo que no existe, exista, en el Hospital General de Guanajuato, donde Adrián trabajaba desde hacía 6 años, con el equipo que ya lo conocía, con la jefa de enfermería, que lloró y dijo que no estaba llorando, y con Omar que llegó a tiempo, que no se fue a ningún lado, que estuvo desde la primera contracción, con la mano de Adrián en la suya, sin soltar. ¿Saben lo primero que hizo Omar? Cuando le pusieron a Valentín en los brazos. Lo sostuvo. Lo miró. No dijo nada por un momento. Y luego dijo, en voz muy baja. Hola. Yo soy Omar. Pausa. Tu papá. Pausa. Te voy a presentar a Frijol cuando lleguemos a casa. Pausa. Él también tiene que aprobarte. Frijol aprobó. El primer día. Se sentó junto a la cuna. Sin moverse. Como había hecho en la entrada del hospital. Esperando. Cuidando. Siendo el puente. Como siempre. 6 meses después, el departamento del Callejón de los Pozos. Ya no era solo de Adrián. Era de los 4. Con la cuna en el cuarto. Con los planos de Omar en la mesa. Con el uniforme de Adrián colgado en la puerta. Con la planta de sábila que sobrevivió todo. Con el hueso azul de Frijol bajo la cama. En su lugar exacto. Un martes de noviembre. Con las campanas de la basílica. Adrián preparaba el desayuno. Omar cambiaba a Valentín. Frijol miraba desde su cobija, con esa cara de perro que sabe todo. Oye, dijo Omar desde el cuarto. ¿Qué? ¿Recuerdas lo que dijiste la noche del hospital? ¿Cuál noche? La primera. Pausa. Cuando Frijol apareció a las 3 de la mañana. No dije nada esa noche. Le dijiste al perro, ¿de dónde vienes? Sí. Y él no contestó. No. Pero no se fue. Adrián soltó la cuchara. Fue a la puerta del cuarto. Omar tenía a Valentín en brazos. Con cara de alguien que lleva 8 meses aprendiendo a estar. Y que ya se nota que lo hace bien. Dijo Adrián. Y eso me parece exactamente lo que hiciste conmigo. Preguntarme de dónde venía. No esperar que contestara de inmediato. Adrián lo miró. Esperé. Sí, dijo Omar. Y yo eventualmente llegué. Con pretexto de perro. Con Frijol, corrigió Omar. Que no es lo mismo. Adrián se recostó en el marco de la puerta. ¿Y ahora? Ahora ya no necesito pretexto. ¿Para qué no necesitas pretexto? Omar lo miró. Para estar aquí. Pausa. Este es mi lugar. Pausa. Tú eres mi lugar. ¿Saben qué dijo Adrián? Entró al cuarto. Tomó a Valentín de los brazos de Omar. Le dio un beso en la frente al bebé. Y luego dijo, solo para Omar. Ya lo sé. Porque lo sabía desde la noche del callejón. Desde que Omar dijo que Frijol lo había elegido. Desde que el perro puso el hueso azul en sus pies. Desde que el alfa con cara de no dormir en 8 meses.
Se quedó en el pasillo del hospital más tiempo del necesario, solo para hablar un poco más. Lo que empieza a las 3 de la mañana, con un perro abandonado, no termina. Se convierte en campanas, en callejones, en nombres heredados, en un bebé que tiene las manos de su padre y los ojos del otro, y en Frijol, que lo supo antes que todos, y que sigue aquí, con su hueso azul, con su cobija, durmiendo a los pies de la familia que ayudó a construir. Historia completa.